Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos felices de poder estar en esta transmisión en contacto con ustedes. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y les damos una bienvenida a nuestro programa habitual, Las Casas que Jesús Visita. Y en esta transmisión, en este programa, pues estamos estudiando las enseñanzas que transformaron al mundo a través de las parábolas del Señor Jesús. Hoy tenemos la parábola número 16 en nuestro em, esquema de programación y la parábola se titula La parábola de las ovejas y los cabritos. Para ello, pues los invitamos para que ustedes puedan compartir este enlace ahora mismo con sus contactos y familiares en las diferentes plataformas digitales, y a la vez también los invitamos para que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Y de esa manera, pues, estarían apoyando el desarrollo y el crecimiento de nuestro canal y de nuestro ministerio. La parábola de las ovejas y los cabritos es una de las últimas parábolas de ese conjunto de parábolas que el Señor Jesús habló relacionadas con el fin del tiempo. Y la parábola de hoy también nos habla sobre esa temática que es la del fin del tiempo y obedece a una pregunta que los discípulos le hicieran ahí en Mateo 24, en el versículo 3, donde ellos le preguntaron y le dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo? Y el Señor Jesús, entre muchas otras cosas que le habla con relación a las señales, esta parábola en particular nos habla de una de esas señales. Y la parábola está registrada en el libro de Mateo capítulo 25, los versículos 31 al 46. Y vamos a leerlo. Dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán juntadas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos extranjero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo y en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer,
Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero en el extranjero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o extranjero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué el Señor Jesús usó esta parábola? ¿Cuál era el propósito de la razón de ser de esta parábola? ¿Qué quiso el Señor Jesús enseñar con esta parábola? Pues vamos a repetir que el Señor Jesús usó esta parábola para darles a los discípulos y a los creyentes de todas las generaciones que la generación de los días de la segunda venida de Cristo, que la generación del fin del mundo, será una generación que estará dividida en dos grupos. Uno, que son los fieles seguidores hijos de Dios, y el segundo, que son los fieles y seguidores hijos de Satanás, dada el estilo de vida que cada grupo lleva, dada la conducta de cada uno de estos grupos. Entonces, va a haber dos grupos al fin del mundo, y que cada uno de estos grupos se caracteriza por su conducta, por su estilo de vida, por su comportamiento. Y en esencia, esta parábola, el tema principal del cual nos habla es que los creyentes fieles hijos de Dios estarán ocupados haciendo la voluntad del Señor. Y en esencia, ¿cuál es esa ocupación del cual se ocupan los fieles creyentes hijos de Dios? Ellos se ocupan de obrar haciendo bondad, actuando con misericordia y actuando con amor frente a las necesidades de la humanidad, frente a las necesidades del prójimo, frente a las necesidades de sus semejantes. Y esta parábola, pues la hemos titulado la parábola de las ovejas y los cabritos. Como ya hemos mencionado, naturalmente no está hablando aquí de el animal en sí. Esta parábola está hablando de las personas, sino que usa la figura de la oveja y la figura de las cabras o los cabritos, porque era un lenguaje que ellos lo conocían, lo entendían y lo iban a comprender sencillamente. Y lo mismo la generación de nuestros días. Lo mismo la generación de los días de la venida del Señor Jesús. Pues estos animalitos existen y son referentes para las enseñanzas que el Señor Jesús nos da. La palabra clave aquí o la frase clave es: a mí lo hicisteis o a mí no lo hicisteis. Y el versículo clave está en el 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y como ya hemos leído, allí describe todo lo que los hijos de Dios hicieron y todo lo que los hijos del mal no hicieron. Entonces, ¿para qué el Señor Jesús usó esta parábola? Para mostrar que al fin del tiempo, como ya mencionamos, habrán dos grupos. Los que reflejan el carácter de Cristo, que son sus seguidores, mediante esas obras de amor,
y los que no reflejan el carácter de Cristo, sino que reflejan el carácter de Satanás a través de sus obras de maldad, de despiado o de indiferencia. Y vamos a explicar la parábola. Claramente, la lección de esta parábola tiene poco que ver con ovejas y cabras literales, cuyos comportamientos son simplemente guiados por el instinto, por ser animales. Y tampoco se trata de que si las ovejas son buenas o las cabras son malas. No. Lo que Jesús está haciendo fue usar la diferencia entre estos animales para enseñar una importante lección acerca de cómo Él ve a las personas y cómo observa nuestro comportamiento y que Él juzgará las elecciones de nuestro corazón manifestadas a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra conducta. Y estos dos grupos, los creyentes que actúan con bondad y con amor, y el otro grupo son los seres humanos, el resto de seres humanos, incluidos creyentes, que actúan eh, sin amor para con el prójimo, que actúan de una manera indiferente para con el prójimo, que actúan de una manera indolente a las necesidades del prójimo. Y pues la mayoría actúan hasta con despiado para con el prójimo. Y está el primer grupo, las ovejas. Las ovejas que siempre se han considerado emblemas de bondad, emblemas de sencillez, emblemas de paciencia, emblemas de mansedumbre. Son utilizadas aquí para representar a los genuinos hijos de Cristo, o seguidores de Cristo, o discípulos de Cristo. Y luego están los cabritos o las cabras, que son naturalmente bélicos, son animales conflictivos, son animales libidinosos y que excesivamente pues tienen un olor peculiar, fétido. Entonces, estos animales Jesús los usa para representar al ser humano, a los hombres, a las mujeres licenciosas, profanos e impuros. Ahí está, los cabritos y las ovejas. Y que estos cabritos y que estas ovejas, pues pueden cohabitar juntos. Y de hecho, en este mundo vivimos juntos, todos, en este mismo planeta, en esta misma sociedad. Nos desarrollamos en un mismo ambiente, todos juntos. Sin embargo, dice aquí que cuando el Señor venga, cuando el Rey venga, entonces tomará una acción. Y esa acción es que los apartará los unos de los otros. Pondrá a un lado, al lado derecho, pondrá las ovejas y al otro lado, al lado izquierdo, pondrá a los cabritos. Y este es el mensaje principal. Y cuando él habla del rey y que va a venir a separar, lo hace mediante un acontecimiento. Y ese acontecimiento es la segunda venida de Cristo, visual, literal y real, donde Él va a venir como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Por eso usa la palabra Rey, porque Él es el Rey del universo. Y cuando Él venga, va a reunir delante de Él a toda la humanidad. Toda la humanidad. Ahí estará el pobre y el rico. Ahí estará el libre y el esclavo. Ahí estará el que es creyente y seguidor de Cristo, y ahí estará el que no cree, no quiere saber nada de Dios, el ateo. Allí estará el que es un cristiano genuino y ahí estará el que simplemente abrazó una religión de organización, de institución o de una denominación. Allí estarán reunidos todos los grupos étnicos,
Allí estarán reunidas todas las etnias, allí estarán reunidas todas las nacionalidades y allí estará reunida toda la humanidad en todas sus diferentes edades. Habrán bebés, habrán niños, habrán adolescentes, habrán jóvenes adultos, habrán ancianos, ahí estarán todos. Ahí estarán los hombres y ahí estarán las mujeres. Y cuando esto ocurra en ocasión de la segunda venida de Cristo, Él va a apartarlos, va a poner a un lado a las ovejas y al otro lado a los cabritos. ¿Y debido a qué? ¿Por qué Él toma ese juicio? Debido a que unos actuaron con bondad, es decir, los que están representados por las ovejas y los que actuaron sin bondad, que están representados por los cabritos. De eso trata esta parábola de las ovejas y los cabritos, dice el versículo 36, 34. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y viniste a mí. Esta es la razón. Es decir, la generación de creyentes, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, de los días de la segunda venida de Cristo, cuando este mundo llegue a su fin, esta generación, los seguidores de Dios, de Cristo, se van a caracterizar por ser una generación bondadosa, porque como discípulos van a reflejar el carácter de Cristo, que es amor y bondad, misericordia. Y van a satisfacer esas necesidades de su prójimo, independientemente de cualquiera que sea su grupo étnico o su estatus social o su fe. Independientemente de su credo religioso. Los verdaderos discípulos, hijos de Dios, van a caracterizarse porque van a suplir esas necesidades sin saber que lo están haciendo para Cristo. No, sino que simplemente porque son movidos a misericordia. Como consecuencia, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí lo hicisteis. De manera que esta parábola y esta transmisión nos invita a reflexionar y hacer un autoanálisis en cuál de los dos grupos yo me encuentro. Y si no estoy en el grupo correcto, entonces es una llamada de atención, una reflexión para que yo pueda tomar esa decisión sabia y tomar mi destino con el grupo que quiera reflejar el carácter y el amor de Dios. Entonces a ellos Cristo les dice: venid a mí, benditos de mi Padre. Estos fieles hijos de Dios esperan con alegría, esperan con felicidad ese gran día, ese día glorioso. En cambio, vemos aquí cómo es que se manifiesta estas obras de bondad. Y ahí tenemos la figura de este hombre que fue asaltado en el camino, fue herido y golpeado físicamente. Y este hombre se acerca y le brinda auxilio, le sana sus heridas, lo lleva a un centro de atención médica y paga todas sus necesidades por las atenciones de ese servicio médico. Entonces,
Dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui extranjero y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. Es esta la razón por la cual el resto de la humanidad son condenados. Es esta la característica que identificará a aquella humanidad que es indolente a las necesidades del ser humano. Y cuando Cristo venga por segunda vez, y en esa manifestación gloriosa, Él los apartará de entre las ovejas y los pondrá al lado donde corresponden como cabritos. Entonces, esta generación va a ser avergonzada. Esta generación va a tener temor. Hasta le va a reclamar al Señor Jesús, pero va a ser demasiado tarde. No habrá más tiempo para remediar las faltas, porque esta generación o esta sociedad se habrá tornado tan indolente que si ve en su camino a alguien desamparado o necesitado, prefiere pasar con indiferencia, con indolencia. Puede este ser humano estar moribundo allí, pero para ellos eso no los mueve para nada. Entonces, esta parábola de las ovejas justas y los cabritos egoístas son básicamente conductas de comportamiento opuestas. En ambos casos, Jesús enumeró las mismas necesidades humanas, con la diferencia de que las ovejas sí tenían en cuenta esas necesidades y se esforzaron para satisfacerlas, mientras que los cabritos no hicieron nada para satisfacerlas, aun cuando tenían las provisiones cómo hacerlo. Las ovejas obviamente estaban confundidas. Ellas sabían que no habían hecho ninguna de estas cosas para su rey. Simplemente ellos estaban supliendo las necesidades de la sociedad y de la humanidad. Si queremos ser contados entre las ovejas benditas y no entre los cabritos malditos, debemos reconocer la necesidad de los otros y trabajar para satisfacerlas. Debemos esforzarnos para tratar a todos como si estuviésemos sirviendo a Jesucristo mismo. Deberíamos servir y tratar a todos y satisfacer las necesidades de todos como a nosotros nos gustaría que se nos sirva o que se suplan nuestras necesidades. Debemos hacerlo hasta que nos sea tan natural que ni siquiera nos demos cuenta de que estamos haciendo el bien. Jesucristo busca servidores motivados por la compasión y no por las apariencias. Quiere que sirvamos a quienes no pueden devolvernos el favor, como está en Lucas 6:32 al 36. Juan, con razón, preguntó: si no podemos amar a los que vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? 1 Juan 4:20. Es una de las emblemas del cristiano, el servicio, la bondad. Los cabritos pueden ver a alguien necesitado de alimento, de vestido y decir: id en paz, calentados y saciados, como dice Santiago 2:16. Pero una oveja justa seguirá el ejemplo de Cristo, quien, aunque estaba tan ocupado que ni aún tenía tiempo para comer, ni para descansar, ni lugar donde recostar su cabeza, fue movido a misericordia por las multitudes y les
suplió su necesidad de alimento físico y suplió su necesidad de alimento espiritual. Y les enseñaba estas inmortales enseñanzas que transformaron el mundo. Las ovejas de Dios deben seguir el ejemplo compasivo de Cristo, su buen pastor. Esto sin duda es bastante que pedir, pero vivir Mateo 25, 35 al 36 es la manera en que podemos aprender a seguir el bondadoso y amoroso ejemplo de Jesucristo. Es la manera en que podemos evitar ser egoístas o evitar caer en el lado de los cabritos. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando el Señor Jesús obre haciendo justicia, lo justo es que los justos hereden la vida eterna y lo justo es que los injustos hereden el castigo eterno, que es la muerte eterna. Y Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mal. Esta es una fe que obra. Esta es una vida cristiana que obra. Esta es una vida religiosa que no es religión. Esta es una vida religiosa que es una vida viva, una vida práctica, una vida que se manifiesta en hechos de bondad. Y el Señor Jesús a ellos les dice, a los fieles: venid a mí, benditos de mi Padre. Venid a mí, benditos de mi Padre, heredar el reino de los cielos preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y quiero terminar diciendo que aquí no es salvación por méritos, aquí no es salvación por obras, es todo lo contrario. El creyente, el Señor Jesús quiso enseñar que el creyente que obra así porque ya está en un estado de salvación. Y es por eso que refleja el carácter de Cristo, refleja la bondad de Cristo. El creyente obra haciendo bondad no para alcanzar salvación, sino porque ya es salvo. Y porque tiene el carácter de Cristo, entonces ese carácter lo manifiesta en obras de bondad. Quiera el Señor hablarte en esta oportunidad y que tú puedas tomar esa decisión de elegir ser esa oveja que representa a los fieles, genuinos hijos de Dios que tienen el carácter de Cristo. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por este mensaje. Y te pido, Señor, por aquellas personas que están viendo esta transmisión, que tú puedas obrar en su corazón a través del Espíritu Santo y ayudarlos a tomar esa decisión de ser hijos tuyos y actuar con bondad, para que podamos estar ocupados en esa esencia de esa obra, de hacer tu voluntad con bondad. Y cuando tú vengas por segunda vez, podamos ser contados entre los redimidos para gozar las naciones eternas. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. El propósito de este ministerio no es que tú cambies tu iglesia, no es que tú cambies tu estudio de las Escrituras, es todo lo contrario. Es para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Y así como nosotros cada semana producimos contenido que te ayuda espiritualmente, queremos pedirte que nos ayudes dándole un like a este video, compartir esta transmisión, suscribirte en nuestro canal de YouTube Iglesia a tu Alcance TV y invitar a otras personas
para que se unan a esta gran familia. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración. Y nos veremos en la próxima transmisión. Bendiciones.